Saludo con mucho aprecio a los catedráticos de fisioterapia, medicina, preparatoria, directores, directoras, también estudiantes egresados que hoy se dan cita, y por supuesto al auditorio que nos está siguiendo a través de los medios digitales. Un saludo afectuoso desde la Universidad José Martí. Hoy hemos logrado tener en esta casa de estudios un evento académico de suma importancia para el desarrollo no solamente de sus docentes, sino para la sociedad en general. Cada actividad intelectual, cultural, siempre es de beneficio, porque las reflexiones que hoy vamos a abordar son sumamente trascendentales para la parte educativa del estado de Colima. Para iniciar, quiero dar la bienvenida muy especial a la maestra Evangelina Bustamante Morales, diputada local del Congreso del Estado de Colima. Muchas gracias, diputada, por estar presente. Saludamos con mucho respeto al maestro Salvador Silva Padilla, director de la editorial Puerta Abierta. Bienvenido, Salvador, es tu casa. Saludamos con mucho aprecio al doctor Juan Carlos Ñáñez Velasco. Esta es tu casa, doctor. Bienvenido, muchas gracias. Quienes hoy estarán haciendo uso de la voz como comentaristas, a la maestra Aurora Llana Cruz Alcaraz. Muchas gracias, maestra, por su presencia. De igual forma, a la licenciada Carla Vanessa Contreras Herrera, quien va a estar como comentarista, integrante del área de pedagogía de la Universidad José Martí. Gracias, Carla. Sin más preámbulo, para iniciar con la actividad del día de hoy, quiero hacer el uso de la voz, en primera instancia, al maestro Salvador Silva Padilla, que viene de la editorial Puerta Abierta. Por favor, Salvador, si ¿quieres hacer uso de la voz de este lado? Bueno, adelante, por favor. Bien, buenas tardes. Sí. Presentamos hoy el libro Diario de Educación, que tiene que ver precisamente con un medio digital español que publica, tiene como tema central precisamente la educación, en el cual el doctor Juan Carlos Yáñez participa como colaborador y como articulista, y de alguna manera también como corresponsal de América Latina, y va a ser un poco contextualizar sobre este tema. Antes de iniciar, un par de reflexiones sobre el periodismo y la comunicación. Cuando se hace un periódico o una revista de carácter especializado en un tema, es porque de alguna manera se reconoce que ese tema en particular es relevante para un buen número de lectores. Por ejemplo, hay medios de comunicación especializados en deportes o en finanzas, y eso implica que estos medios de comunicación tienen público y son capaces de generar opinión. Incluso es relevante señalar que no abarca, por ejemplo, los de carácter deportivo, todos los deportes, sino aquellos que pueden ser de interés según el público al que van dirigidos. Creo, por ejemplo, que el cricket nunca ha ganado una nota en los canales deportivos nacionales y muy esporádicamente la halterofilia o el hockey sobre pasto. Así, publicar y sostener un diario de educación implica que socialmente se considera relevante el tema, al tiempo de que se cuenta con reporteros, articulistas, columnistas que tienen algo que decir que sea significativo para la gente hacia quienes van dirigidos. Por otro lado, es fundamental que quien obtenga el nivel de corresponsal sea alguien que, entre comillas, conozca el terreno de primera mano. En este caso, cuando hablo de terreno de primera mano, no solamente hablo del espacio geográfico, el doctor Juan Carlos Yáñez, como en el ámbito de América Latina, como del tema también que se aborda. Debe tener preparación que no distinga entre sus pares y se convierte en una especie de filtro que debe seleccionar qué de la labor cotidiana, en este caso de la educación en México y América Latina, debe enfocarse en reflexionar. Debe ser además, y esto es fundamental, portavoz de la educación
de los problemas, retos que enfrenta la educación en América Latina, para que lo conozca de primera mano un lector español y en general de habla hispana. De ahí yo creo que mucho la relevancia de este texto, que es una especie de antología con base en las colaboraciones que cada 15, 21 días el doctor Juan Carlos Yáñez tiene precisamente para el Diario de la Educación. Ahora sí, entrando al tema, Juan Carlos Yáñez nos da con la publicación de su libro Diario de Educación un motivo más para alegrarnos como editores, como lectores y como ciudadanos. Es motivo de alegría porque publicamos en Puerta Abierta un libro con el tema educativo y lo hacemos con la garantía de Juan Carlos Yáñez. Un libro de Juan Carlos es sinónimo de acuciosidad, de inteligencia y de crítica que invita al diálogo y al debate. Y también, como señala Pablo Gutiérrez de Álamo, el director del Diario de Educación, estamos frente a una obra y a un autor honestos. Pero además, para Puerta Abierta es aún mayor el motivo del gozo porque este libro es una coedición. Se publica en México desde Colima y en España por dos instituciones, empresas distintas. De alguna manera vamos avanzando en el reto de que los autores de Puerta Abierta sean leídos más allá de Tonila, que era uno de los retos que nos planteó Juan Carlos Yáñez al director de la editorial, Miguel Uribe, que se encuentra aquí presente, y a quien en ese momento trastabillé con las palabras frente a ustedes. Quiero celebrar, y eso lo hago como lector, que los libros de Juan Carlos Yáñez son libros escritos para ser leídos. Es decir, sin perder rigor ni objetividad, su contenido es claro y honesto. Por eso es lo que digo que invita al diálogo, porque hasta un comunicador como yo puede entender qué es lo que dice el autor y poder dialogar e incluso debatir con lo que menciona. Y es que en los ámbitos universitarios, como esta universidad, el diálogo y el debate son imprescindibles, y eso lo saben ustedes cotidianamente. El libro aborda temas como un día sin mujeres en México y las aportaciones pedagógicas, didácticas, que de ello debemos extraer cada día. El capítulo de la pandemia en las escuelas de Colima, que si bien afectó, y en general de todo el mundo, que si bien afectó de manera global, la manera como las enfrentaron los gobiernos fueron distintas, y la propia sociedad. Como distinta fue la manera como afectó a un país como México, en donde la desigualdad social raya en lo criminal. El presente de los jóvenes, el futuro del mundo, es otro de los temas que aborda en este libro Juan Carlos Yáñez, de profesores y policía. Un tema que me parece que sigue teniendo una gran vigencia. La violencia en México, que cada vez cerca más a las escuelas, y eso, insisto, por desgracia, también es algo muy cercano, muy cotidiano, muy actual. Con esto quiero agradecer a la Universidad José Martí por su vocación verdaderamente universitaria, es decir, universal. Felicito a las autoridades y a quienes hacen posible este tipo de dinámicas. No me refiero solamente a la presentación de este libro, que es algo que por supuesto agradecemos y celebramos, sino al valor que se da al libro como objeto y al conocimiento en general. En síntesis, de entender al libro como herramienta de conocimiento y de nuevo instrumentos de diálogo y de debate tan indispensables en esta época. Una última reflexión. Este libro es pertinente para un maestro y un estudiante de la Universidad José Martí, de Licenco, de la Universidad de Colima, incluso en España y en América Latina, porque tiene que ver con aquellos maestros y ciudadanos que, como dijera Federico Mayor, quien fuera presidente de la UNESCO citado en este libro, no ven a la educación como un empleo, sino como una misión de transformación social. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Salvador Silva Padilla, que hemos tenido ya una alianza, hemos tejido una alianza ya de tiempo con la publicación de 2 libros propios y que vienen en puerta a otro. Y así como tú lo dices, todo agente educativo tiene una gran responsabilidad, un compromiso de transformación. De ahí la importancia de la actividad que hoy nos ocupa. Quiero presentarles, auditorio, a quienes hoy van a estar con ustedes disertando este precioso libro de grandes reflexiones. Y quiero comenzar por nuestro estimado y amigo doctor Juan Carlos Yáñez, quien es licenciado en Educación Superior por la Universidad de Colima, doctor en Pedagogía por la Universidad Autónoma de México, fue director de la Facultad de Pedagogía, director general de Educación Superior, director general de Educación Superior y secretario académico de la Universidad de Colima. También asesor
de la Dirección General de Bachillerato de la Secretaría de Educación Pública en el periodo 2001 a 2005, coordinador de la Red Nacional de Nivel Medio Superior Universitario de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, en el periodo 2001 a 2005, también exdirector general en Colima del Instituto Nacional para la Evaluación de Educación en el periodo de 2016 a 2019. También fungió como director regional en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en el periodo de mayo en el 2019 y actualmente es profesor catedrático de la Universidad de Colima. Destaca la autoría de diversos libros como es Figuras y Paisajes de la Educación en 2011, Aprendiendo a Enseñar, Los Caminos de la Docencia 2013, Las Escuelas, Desolación y Encanto 2014, Nuevas Figuras y Otros Paisajes de la Educación 2015, La Escuela que Soñamos 2016, Elogio de lo Cotidiano 2019, Lecciones y Reflexiones, Mi Vida en el Instituto. También ha coordinado, por supuesto, y autor de los libros Memoria y Presente, 3 décadas de pedagogía en Colima en el 2015, 35 años de pedagogía, Balances y Perspectivas 2020, Colima, Avances y Retos, Educación 2019, Cuando enseñamos y aprendimos en casa, la pandemia en las escuelas de Colima 2020. También presento a quienes están fungiendo como comentaristas, a la maestra Aurora Cruz Alcaraz, quien es licenciada en Pedagogía por la Universidad Multitécnica Profesional, licenciada en Diseño Gráfico por la Universidad de Colima, maestra en Neuroeducación y Optimización Cognitiva por la Universidad José Martí. Tiene una gran trayectoria académica en esta casa de estudios como directora de preparatorias, ha estado como responsable del área de pedagogía y actualmente es coordinadora académica general de la Universidad José Martí. También presentarles a la licenciada Carla Vanessa Contreras Herrera, que es licenciada en Pedagogía por la Universidad de Colima, maestrante en Neuroeducación y Optimización Cognitiva por la Universidad José Martí. Está participando actualmente en los diseños curriculares de la Universidad José Martí, de odontología, doctorado en educación, maestrías en comunicación política y marketing político, y entre otras. Actualmente es integrante del área de pedagogía de la Universidad José Martí. Pues le cedemos el uso de la voz en primera instancia a la licenciada Carla Contreras para que nos brinde sus comentarios. Adelante. Buenas tardes. Es un gusto para mí estar aquí como comentarista de este libro, Diario de Educación, del doctor Juan Carlos Yáñez. Generalmente me da mucho gusto leer libros del doctor. Este es el segundo libro que me toca leer. Y aquí me gustaría empezar con que la verdad, este es un panorama de cómo está la educación en México y en el mundo. El libro tiene 5 apartados. El primero de ellos lo nombra como territorios íntimos. Aquí habla de aspectos generales de la educación. ¿Qué quiere decir? Habla sobre un día sin mujeres, habla también sobre la violencia que hubo en nuestro estado de Colima y un apartado específicamente que se llama Un maestro, un arma. Se me hizo muy llamativo porque fue una publicación de marzo 2018 y que 4 años después estamos en la misma situación, pero ahora no en Tecomán, sino aquí en Colima. Y cómo es que esta violencia influye en nuestro entorno educativo. En el segundo apartado que el doctor nos invita a leer es sobre los paisajes de América Latina. Aquí yo no tenía como datos tan precisos de cómo es la educación en América Latina. Al menos yo en el aspecto educativo, que soy licenciada en pedagogía, me enfoco simplemente a mi entorno, que a lo mejor está mal y a lo mejor es conformismo, pero nunca está de más conocer cómo se encuentra América Latina. Menciona Brasil, Chile, Colombia, entre otros. Aquí y un aspecto que yo desde que estaba estudiando son las políticas educativas en México, que aquí lo nombra como política, escuelas y maestros mexicanos, sobre las reformas educativas. Estas han cambiado tanto
pero son tanto para bien como para mal. Todos los cambios son buenos, al menos parece que a veces tenemos como cierto rechazo en la educación, en querer cambiar, pero todo siempre es para la mejora de los maestros, los estudiantes y padres de familia. Sobre el cuarto apartado habla sobre la pandemia. La pandemia vino a movernos todo el mundo, sobre todo en nuestra didáctica y nuestra metodología que tenemos que llevar a cabo. Si bien nuestro país generalmente es un escolarizado, no estamos tan acostumbrados a la educación a distancia, es muy poco las universidades que lo están involucrando, y creo que la pandemia nos dio un giro de 180 grados, pero a lo mejor para bien. En el último apartado del libro de Diario de Educación habla también sobre territorios íntimos. Esta es la segunda parte del primero. Aquí el doctor hace una reflexión acerca de cómo todos estos aspectos nos están involucrando a nosotros, a los padres de familia, no solamente también en zonas urbanas, sino en las zonas rurales, que a veces las dejamos un poco desprotegidas. A mí, conforme iba leyendo, considero que en la educación todos somos agentes educativos, padres de familia, personal administrativo de las escuelas, estudiantes, docentes y cargos políticos que tiene la sociedad. Todos estamos involucrados de alguna manera, unos directamente, otros de manera indirecta, pero aquí la pregunta central es ¿qué estamos haciendo nosotros para seguir mejorando la educación? A lo mejor la educación no es perfecta, pero sí puede ser perfectible. Gracias. Muchas gracias, maestra Carla. La literatura que nos propone el doctor Juan Carlos Yáñez desde antes del 2011 y las que hemos comentado nos invita a hacer una profunda reflexión, sí, de la educación en el país, incluso de América Latina y otros países, pero principalmente de Colima. Es pertinente consultar esta bibliografía que nos presenta Juan Carlos porque en Colima hay poco análisis de la educación, y si hay un análisis certero, pertinente y preciso es del doctor Juan Carlos Yáñez. Por eso Diario de Educación es una bibliografía que se tiene que consultar, que se tiene que revisar por los maestros colimenses. Maestras y colimenses, estamos obligados, como dijo Carla, sean padres de familia, estudiantes, docentes, administrativos, en revisar estas reflexiones que nos hace el doctor Juan Carlos Yáñez. A continuación, le cedemos el uso de la voz a la maestra Aurora Cruz Acaraz para que nos dé sus comentarios. Adelante. Buenas tardes. Quiero comenzar antes de exponer y analizar ante ustedes los puntos importantes y por supuesto que muy interesantes sobre este libro. Platicarles que desde que recibí la invitación para ser comentarista de un libro como es un libro del doctor Juan Carlos, el doctor Juan Carlos Yáñez, no es nada sencillo, más sin embargo me permito hacer esta diserción desde un rol totalmente como una persona común, con la expectativa de lo que este libro me pudiera haber otorgado. Me parece muy importante mencionar que cuando realicé este tipo de análisis, quizás lo podrán hacer desde su perspectiva de alguna vivencia, de alguna experiencia, y por supuesto que es un libro centrado totalmente desde la educación. Así pues, y en ese sentido,
acomodé mis ideas y es importante, por supuesto, que compartirlas, pero desde luego, principalmente es estimularlos a ustedes a que realmente se den la oportunidad de disponer para adquirir este libro, sentarse desde el lugar más cómodo o el lugar más favorito que ustedes tengan y hagan lo propio cada uno de ustedes. Quiero agradecer la invitación del rector de la Universidad José Martí, el maestro Marcos Daniel Barajas Yescas. Saludar al presente autor de este libro, al doctor Juan Carlos Yáñez Velasco, a quien por supuesto felicito y destaco su compromiso académico y sobre todo investigación en un tema tan importante y que por supuesto nunca se va a acabar, como es el de la educación. Agradezco también a las personas aquí presentes, a las personas que nos siguen en los diversos medios de comunicación, por supuesto que hoy me acompaña mi hija Lorna, muy en especial, esto me fortalece. Y bueno, por supuesto que también para mí es un honor estar aquí el día de hoy formando parte de este grupo de comentaristas en este libro trascendental, como siempre, para la educación. Bueno, cuando tengo un libro siempre en mis manos, me invita a hacerme preguntas. Yo creo que todos estamos en esa misma perspectiva de cuál es el propósito de esta obra, a qué me va a invitar a reflexionar, a qué público va dirigido, entre muchas otras cosas más. Y uno de los puntos interesantes de este texto es que nace precisamente de las diversas experiencias del doctor Juan Carlos, que nos comparte al regreso de su estancia en Argentina. Reflexiones que es una suma de publicaciones especializadas que se hacen en España, en el cual, después de una pausa, acepta la invitación del Diario de la Educación en un proyecto digital naciente y en el que se incorpora para cumplir en una inminente pausa que es una mirada en y desde América Latina. De lo anterior y de todos estos viajes y experiencias, él, en el interés que alberga siempre de la educación, es que nace la necesidad de plasmar todo en este libro. Y es así que nace el Diario de Educación. La estructura general de este libro es una columna de diferentes publicaciones que son entre el 2017 y el 2021 y algunas otras que son totalmente inéditas de la casa de estudios ya antes mencionada. Entre sus páginas podremos encontrar diferentes relatos y acontecimientos que marcaron un antes y un después en la historia de América Latina, o como el doctor bien lo describe, una etapa vertiginosa y compleja. Procuraré abarcar algunos espacios de la obra, pero de verdad prometo no hacerles ningún spoiler para que ustedes realmente compren este libro y lo digieran tanto como yo lo disfruté, y para que ustedes también, por supuesto, saquen y generen sus conclusiones y por supuesto que también cuestionen la actualidad en la que estamos viviendo, que eso ahí radica la importancia. A lo largo de esta obra, que por supuesto el tema central es la educación, pero en los capítulos y subtemas que contienen este libro abordan temas sumamente interesantes. Por ejemplo, hay un capítulo denominado Territorios íntimos, que nos narra tópicos actuales que son de suma importancia y por supuesto evidentemente tangibles a nuestro México actual. Pero no voy a abordarles todos los subtemas de dicho capítulo, solo uno que a mí en lo particular me llamó mucho la atención, que es el denominado Un día sin mujeres, hecho que se ha visto inmerso en nuestra casa de estudios y que en el autor nos explica de una manera clara y sin tabús. Y de lo anterior me permito rescatar una cita que para mí es muy importante y que me voy a permitir leérselas rápidamente.
Después de unas horas de labor, recorro el campus. El mediodía no lo aconseja, pero quiero observarlo. Los pasillos están vacíos. Las mujeres del aseo, las maestras, las personas de la administración tampoco vinieron. Por el fin de semana, las hojas abundantes de los árboles tapizan jardines y pasillos. Los bordes de basura conservan restos, porque los hombres son insuficientes. Con la ausencia femenina aumentó el peso de su presencia. Mañana es martes, será un día normal. Volveremos todos, las niñas a la escuela, las jóvenes a la universidad, las maestras a las aulas, las empleadas a sus espacios. ¿Seremos los mismos o habremos empezado a cambiar? ¿Daremos vuelta a la página de una historia vergonzosa de violencia y feminicidios? Bueno, creo yo una cita bastante interesante, y más después de estos hechos. Recordando en la historia de aquel 9 de marzo del 2020, que en la visión que proponen una alianza de grupos feministas en México, inspirados por la creciente violencia que sufren mujeres y niñas, convocaron a la población femenina del país a participar en un paro voluntario de 24 horas. En este hecho histórico es un mensaje claro que visibiliza que sí existe la violencia de género, que sí existe la desigualdad, que sí existen los feminicidios, que sí existe el machismo, que sí existen la misoginia. Parece que viviéramos en la normatividad del uso de la violencia contra las mujeres y, por supuesto, claro está, que también en los hombres. Y en ese sentido, aplaudo que se documente este tipo de ejercicios en la lucha al respeto de los derechos de las mujeres, porque es claro que no es lo mismo habitar en un mundo siendo mujer que en un mundo siendo hombre. ¿Cómo cambiaríamos esto? Bueno, debemos de visibilizar, debemos de sensibilizar, debemos de prevenir, debemos de incluir, debemos de capacitar, debemos de tipificar estas cosas. Y es simple, se debe de hablar del tema. Considero pertinente abordarlo desde el ámbito educativo, pero sobre todo que conforme parte de la formación de niñas y niños desde la educación temprana. Es por eso necesario que la lucha no solamente sea en el marco del 8 o en el marco del 25, sino que sea en el marco de todos los días, porque las mujeres no somos objeto sexual, porque las mujeres no somos acompañantes, no somos antagonistas, y cuando luchamos y nos salvamos una, nos salvamos todas. Aprovecho este espacio, por supuesto, para reconocer a todas aquellas mujeres que incluso en el anonimato han formado parte de la lucha, y por supuesto que asimismo felicito a esta casa de estudio que desde su rectoría coadyuva a promover el ejercicio de los derechos sustantivos correspondientes a la perspectiva de género, construyendo mecanismos necesarios para encauzar todas aquellas causas institucionales tendentes a alcanzar la igualdad sustantiva de género. En ese sentido, esta universidad ha conformado la primera unidad de género de diversidad sexual e inclusión. Y de esta manera hago una autorreflexión. Es pertinente la revisión articulada entre los planes de educación y los planes orientados a reducir la brecha de desigualdad entre varones y mujeres. Que se vea desde una escolaridad este tema. En concreto, la educación es la llave, siempre y será, para una transformación. Gracias, maestro Marcos, por su visión y compromiso.
Enhorabuena, Universidad José Martí, por ser pioneros en Colima en muchos temas educativos. Ojalá algún día aspiremos a que todo esto que hoy vivimos sea un mal recuerdo y que podamos decir, esto ya pasó, amigo, esto ya pasó, amiga, y esto fue gracias a ti, fue gracias a ti, fue gracias a la lucha, fue gracias a la educación. En relación al capítulo denominado Políticas, Escuela y Maestros Mexicanos, se plaza una crítica clara al sistema educativo, donde se realizan temas como el alfabetismo, la educación indígena, escuela pobre, educación pobres para los pobres, inseguridad, asaltos escolares, evaluación al docente, entre muchos otros temas más. Pero el que sin duda creo pertinente mencionar, y más por el lugar en donde nos encontramos comentando frente a ustedes hoy, es el titulado La Reforma Mexicana en el contexto latinoamericano, dentro del cual se realiza un análisis comparativo de las codificaciones legales, reformas o declaraciones de países que integran América Latina y con su concepción de educación en países su concepción de países en la educación del planteado de reforma educativa. Después de varios capítulos que narra el contexto histórico social de México y América Latina, llegamos a la actualidad. Hemos vivido, analizado, discutido el tema en diversas ocasiones y estoy segura que se les va a hacer muy parecido esto. Y es un tema que realmente creo que estamos viviendo en la actualidad. Pareciera ser que el libro, más que una recopilación de temas de años pasados, pareciera ser un tema o un libro visionario, porque coinciden mucho en los tiempos y sobre todo hasta en los meses que en lo que vivió años atrás, en los meses actuales. Y es el capítulo que se llama Vida Escolar en Pandemia. ¿Les suena acaso este tema? Por supuesto que sí. Sin duda, al leer las páginas que conforman este capítulo, recordé, pensé, reflexioné todas y cada una de las cosas que hemos vivido y que hemos tenido que estar a la lucha constante en esa parte medular que es la existencia de la educación. Hemos vivido todos en carne propia y estoy segura que si los estudiantes que se den la oportunidad de leer este libro, lo van a encontrar bastante interesante también. Incluso me atrevería a señalar que este capítulo es el reto más importante al que nos hemos enfrentado las y los agentes educativos. Finalmente, el libro concluye con una segunda parte del primer capítulo en el cual nos plantea en sus primeras páginas un panorama totalmente distinto y aborda cómo sería una clase de historia en el 2050. ¿Se imaginan ustedes cómo sería una clase del 2050? Yo me preguntaría qué hechos históricos podrían resguardarse en esos libros de historia, qué hechos trascendentales se van a aglomerar ahí. Y por supuesto que sería bastante interesante cómo se abordarían las clases en ese entonces, ¿no? La verdad es que estoy segura de quienes lean el presente libro quedarán al igualmente sorprendidas como yo. Sin duda alguna, doctor, esta es una obra actual, crítica, fundada y realista totalmente en un ámbito educativo, como dijera mi compañera Carla, no solamente en México, yo creo que me atrevería a decir en todo el mundo, porque coincidentemente estamos igual, ¿no? Pareciera que estamos en el pasado, en el presente, pero no avanzamos. Felicito nuevamente al doctor por su gran capacidad de plasmar en 208 páginas su diario de educación. Sin duda alguna, esta es una obra que nos ilustra y nos aporta esa
vivencias, experiencias, pero sobre todo esa visión de la educación tan real que tiene usted. Esto nos aborda y nos hace aportaciones en estrategias, paradigmas y nos plantea, por supuesto, nuevos retos para la educación. Enhorabuena, doctor, y que sigan los éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Aurora, por comentarios. Diario de Educación es una obra literaria que nos conlleva a replantear qué estamos haciendo, qué estamos dejando de hacer para que la sociedad esté así. Es muy pertinente su estudio y su análisis, y bueno, para eso dejo el uso de la voz a nuestro estimado doctor Juan Carlos Yáñez Velasco. Adelante, doctor. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a todas y a todos ustedes que asisten esta tarde a compartir con nosotros, con la Fundación Cultural Puerta Abierta, con la Editorial Puerta Abierta, y por supuesto con la Universidad José Martí, el gusto de estar aquí reunidos para conversar de este libro, de este diario de educación. Agradezco especialmente a la diputada, señora Evangelina Bustamante, y agradecerle aquella mención que hizo en octubre, cuando compareció el ex secretario de Educación que usted citó, pasajes de otro libro. Así que le agradezco muchísimo esa mención. Le agradezco con mucho afecto también a Carla Vanessa las palabras. Ojalá cuando leas el próximo libro sigas pensando que vale la pena leer. Y a Aurora Cruz le agradezco también, con una amistad ya de varios años. Leíste, me conmoví cuando leíste ese pasaje, lo leíste mejor que lo que yo escribí, o sea, hiciste una reinterpretación de lo que yo escribí, y con justa razón, porque le pusiste la voz de una mujer, ¿no? Muchas gracias, Aurora, por tu generoso comentario y tu exaltación de lo que hace tu casa de estudios. Gracias a Salvador Silva, presidente de la Fundación Cultural Puerta Abierta, a Miguel Uribe, que es el director de la editorial, que creo que es la primera vez que está en la presentación de un libro mío, ¿no, Miguel? Así que me da muchísimo gusto que nos acompañes. Muchas gracias. Y por supuesto la hospitalidad de Marcos Barajas. Muchas gracias, Marco, por estar vistiéndonos para esta ocasión, ¿eh? Nos halaga esta hospitalidad, de verdad. Yo tengo distintas razones para la alegría, para el júbilo, dentro de una nubecita de tristeza que me corre en estos días. Las situaciones que estamos viviendo en Colima y que rozan y que penetran en las escuelas. El tema de la violencia, el tema de la pandemia. Una razón es que tengo un libro nuevo, que es el producto de trabajo de 5 años. Como decía Aurora, son artículos que escribí de 2017 a 2021 para un periódico especializado en España que se llama El Diario de la Educación. Hice una selección, una suerte de antología, decía Chava, que se reúne en esta obra, más otros textos totalmente inéditos. Quizá el que recuerdo más es el que escribí a propósito de lo que sería el centenario de un pedagogo universal, el más importante de América Latina, que es Paulo Freire. Es de hecho el último, el texto más reciente que se incluye en el libro. Esa es una razón para mí muy especial, o sea, tener un libro nuevo es una razón especial, más porque es el producto de muchos años, de muchas revisiones, de mucho trabajo de corrección. Y después, o primero, por estar aquí, por estar en la Universidad José Martí. Si no me falla la memoria, es la tercera vez que presentamos un libro para la José Martí. Uno
en el archivo histórico, otro muy especial que recuerdo mucho, en el CENI. Centro de Desarrollo. Sí, estuvimos ahí, muy cerca de casa, ahí en la villa. Y además muy especial ese, y lo recuerdo mucho más ahora, porque ya no está Josué Reyes Rosas, que fue víctima de esta pandemia, ¿no? De esta desgracia que vivimos. Hoy en la Facultad de Pedagogía de la universidad donde también trabajo, rendimos un homenaje a un profesor cubano que estuvo aquí casi 20 años, que también fue víctima colateral también de esta situación, José Manuel Luis Calleja. Así que por eso decía que esta fiesta se me nubla un poquito, porque es imposible no sentir la pena, la tristeza por gente que se fue, que ya no está con nosotros. Una tercera razón para estar contento dentro de esto que acabo de decir es que nos podemos ver, es que estamos juntos otra vez. En estos 2 años hemos hecho algunos libros, pero no nos habíamos podido encontrar, había sido todo a través de la pantalla, y no hay nada como la emoción de mirarnos a los ojos. No podemos abrazarnos, no podemos saludarnos como quisiéramos con la gente que apreciamos, pero estamos aquí, y es la primera vez que volvemos después de casi 2 años. Hace 2 años íbamos a presentar, en aquel momento no había más que presentaciones en vivo, presenciales, ¿no? Valga la redundancia. Íbamos a presentar Colima, Avances y Retos de Educación, que es un libro único en México, en Colima también, en México. Íbamos a presentarlo a finales de marzo de 2020 y llegó la pandemia, y en un gesto de responsabilidad de la universidad y de Puerta Abierta decidimos posponerlo, así que tuvimos que esperar 2 años para volver a encontrarnos. Así que a mí me da muchísimo gusto volver a estar otra vez viéndonos, no a través de una pantalla, aunque haya gente que pueda estar observándonos, escuchándonos, a quien saludo también con mucho cariño. Y una cuarta razón es la suma de las editoriales que decidieron participar en este proyecto. Por supuesto, mi casa, que es Puerta Abierta, y 2 editoriales españolas, El Diario de la Educación, que es un portal especializado que tiene entre sus escritores, colaboradores, de lo mejor, no me incluyo, pero de lo mejor que hay en España y en algunas partes de América. Si no lo conocen, vale la pena, sobre todo quien está metido en el tema educativo, que busquen El Diario de la Educación. Es un portal que además es hecho por una persona, Pablo Gutiérrez, que escribió el prólogo de este libro, cosa que me honra tremendamente. Así que para mí por estas razones me da mucha alegría estar esta tarde aquí con ustedes. Escribir, he dicho en alguna presentación anterior, escribir es una forma de manifestarse, de estar en el mundo, es una forma de expresarse, de pronunciarse, dijera Paulo Freire. Y también digo, la escritura en educación, de temas de educación en espacios públicos, es un compromiso ético, es un compromiso intelectual, es un compromiso político y es un compromiso pedagógico. ¿Para qué? Para decir las cosas que creo que no están bien. Para decir, no se puede cancelar un programa como escuelas de tiempo completo. No se puede negar el recurso para educación inicial. No se puede regatear el recurso para los profesores, para la formación de los profesores. En fin, no se puede. Cuando hemos vivido en la austeridad en este tipo de programas, no se puede mantener más este discurso de la austeridad. No es simpático para mucha gente, pero ahí están los otros datos. Los otros datos que no nos dejan mentir. Un país que ha privatizado la educación tremendamente. De cada 100 niños que entran a primaria en México, 17 años después, solo terminan una licenciatura
26 o 24, con datos de este gobierno. O sea, para 76 no existe el derecho a la educación. Solo en la educación primaria, que es de lo que hablaba justamente la diputada en aquella reunión con el maestro Jaime Flores, solo en la educación primaria 5 ya no terminan la educación primaria, solo en la primaria. Y ya no terminan la secundaria 12. 12 no terminan, 12 niños ya no tienen un certificado de secundaria en este país en el siglo XXI. 28 no son expulsados del bachillerato en este país. 28. Y en Colima, cada día son expulsados 20 muchachos de bachillerato. 20, cada día. O sea, que en una semana cerramos 2 grupos de la Universidad de Colima. Esto es inadmisible, esto no nos permite pensar superficialmente en que vamos bien, que vamos muy bien y estamos avanzando. Tenemos dificultades. Bueno, de estas cosas, del tema de la violencia, como ya estaba desde hace algunos años instalada en el perímetro de la escuela, de estas cosas hablo. También hablo de muchas cosas muy positivas. O sea, no es un recuento de desgracias, porque yo creo que la escuela, por encima de todo, con sus claroscuros, la escuela es el proyecto igualador más extraordinario que creó la humanidad, las personas, los seres humanos. Entonces también repaso lo que observé en escuelas públicas pequeñitas de Colima, en El Remate, en Comala, en Nogueras, en Quesería, en escuelas para migrantes. También cuento las cosas extraordinarias, también cuento el trabajo extraordinario, un poco real, un poco ficticio, de un supervisor que se llama Rigoberto en la Sierra Madre Occidental, en el Nayar, de cómo ese profesor muy humilde se convierte en un faro que ilumina escuelas de varias comunidades. Esa historia es real, con un toque de ficción. Entonces, hay notas tristes, pero que pretenden llamar a la reflexión y también un poco a la indignación, a decir esto no lo podemos seguir permitiendo. Bueno, escribir es para mí una forma de estar, de pronunciarme, es una exigencia que no me puedo callar. Voy a terminar mi intervención leyendo el último artículo del libro, que es una carta que escribí para los profesores, pero no la escribo como profesor, no la escribo como investigador, no la escribo como pedagogo, la escribo como papá, porque voy a acomodar los lentes, ya no me empaño. La escribo como papá porque ese ángulo que me permitió observar la pandemia me hizo ver cosas que no había visto. Se llama Carta a los docentes desde la paternidad. En marzo de 2020, cuando cerraron las escuelas, era estudiante de un diplomado en francés en la Universidad de Colima. También profesor del tercer año en la carrera de pedagogía. Leía todo lo que podía sobre los efectos de la pandemia en el ámbito educativo. Desde 3 ángulos miraba el sistema escolar y sus desafíos ante el inesperado confinamiento. Había curiosidad, mezclada con temor e incertidumbre. Pero un cuarto mirador me permitió observar lo que jamás habría podido desde el cubículo universitario, el de padre de 2 hijos, Juan Carlos en la escuela primaria con 10 años y Mariana Belén en secundaria de 14. Desde esa conjunción de perspectivas escribo esta carta al maestro, a la maestra, a uno que imagino a veces angustiado, otras deprimido o cansado, pero que indeclinablemente asume su responsabilidad, porque sabe que su desempeño en buena medida depende que este no sea un año escolar perdido para sus estudiantes. Estimada maestra, estimado maestro,
en marzo del año pasado, no imaginábamos lo que se venía para el mundo, la salud de las poblaciones y los sistemas escolares. Habíamos tenido una experiencia con otro virus una década atrás, de distintas dimensiones y consecuencias, pero parece que tendemos a olvidarnos pronto, nos absorben los compromisos cotidianos. El cierre de los sistemas educativos en más de 190 países y unos 1.500 millones de estudiantes y millones de profesores fuera de las escuelas era impensable. Sucedió. Cuando nos acercamos al año de aquello, las dimensiones que cobra lo ocurrido nos desafían en todos los planos de la vida social y privada. Me temo que todavía nadamos en mares de dudas y debilidades. La lucecita al final del túnel inhóspito sigue lejana. Además de la alta contagiosidad del virus, los seres humanos damos muestras fehacientes, un día y otro también, de una osadía digna de mejores causas. En casi todo el mundo, las imágenes de gente en las calles, sin protección y respeto a los protocolos, paseando y de vacaciones, son un hecho que nos tendría que ruborizar un poco, por lo menos. La lógica del virus es muy simple. Entre más se mueve la gente, más se mueve el virus. Penetra y mata sin piedad. Ustedes, los profesores de las escuelas públicas, todos, pero pienso en quienes tienen su base en escuelas pequeñitas, en comunidades marginadas, en escuelas multigrado, con niños de contextos precarios cultural y económicamente. Ustedes merecen nuestro absoluto reconocimiento. Ahí, en esas escuelas, o en las casas de esos niños, para ser precisos, donde los equipamientos tecnológicos y culturales son paupérrimos, ustedes son aliento, mensaje de esperanza. Ustedes, los profesores de las escuelas públicas de las ciudades, con niños, familias y condiciones menos desfavorables, tienen la alta responsabilidad de continuar los procesos instructivos con el mayor esfuerzo posible. Ambos, quienes laboran en escuelas rurales o urbanas, no tienen acompañamiento suficiente. No estaban preparados para trabajar por vías remotas, carecían de materiales adecuados o de apoyos para la ingente tarea de conservar la salud personal, la del hogar, hijos y parejas. Después de las vacaciones de Semana Santa y Pascua, hubo que reconectarse con los estudiantes y familias a través de plataformas que muchos no habían usado jamás. Lo hicieron y el cierre de ese ciclo escolar dejó lecciones. Era evidente que sobraba entusiasmo y responsabilidad, pero también incertidumbre. La improvisación afloró en mayor o menor medida, en parte porque las autoridades no abrieron canales con las comunidades escolares confinadas para escucharles y tomarles en cuenta. Esa es una de las lecciones más duras. En una situación así, la palabra de quienes están en la trinchera, a veces en territorio comanche, son fundamentales. Primero, para hacerles sentir que importan, que su palabra cuenta, que sus ideas, críticas o sugerencias son indispensables, porque el acierto pedagógico más trascendente es el que se produce en la relación entre profesores y estudiantes. En estos meses he observado o escuchado algunas de sus clases. Veo comentarios de profesores desde su experiencia remota. Leo detractores y defensores de la estrategia para enseñar y aprender desde casa. Trato de mantener ecuanimidad, ni la defensa a ultranza, porque también hay profesores irresponsables, ni elogios baratos, porque los extremos son indeseables. Perdemos el eje y nos volvemos defensores de causas a veces inmerecidas y descuidamos aspectos. Hemos visto ejemplos que erizan la piel por conductas que rayan en lo heroico, que exhiben lo mejor de cada casa, de cada persona. Hemos visto también, gracias a las redes sociales, ejemplos de docentes que se desmoronaron ante la imposibilidad de sostenerse en la cruzada. Otros, en momentos de locura, encararon e insultaron a sus estudiantes. Observamos de lo peor y de lo sublime como la condición humana. Mientras la pandemia siga, veremos más, quizá de peor gravedad.
por desesperación y desesperanza de este prolongado confinamiento. Resistan, queridos maestros, necesitamos que soporten el esfuerzo, que sigan creyendo que la roca podría quedarse en la cima, que las semillas caerán en tierra fértil, aunque quizá no veamos el fruto en estos meses. Soporten el agobio, el cansancio, la política de control, más preocupada por reunir evidencias que por los aprendizajes. Resistan y sigan dando el más grande ejemplo a los estudiantes. Si al resistir, además, pueden atreverse a inventar, sería fantástico. Atrévanse, reinventen la docencia, trabajen con nosotros, con las madres y padres, seamos socios, vamos a ganar todos. Rehagan lo que han hecho durante los años del oficio docente. Imaginen otras formas, hablen entre ustedes. La comunicación es un combustible para resistir al aislamiento y alentarse a partir de reconocerse. Resistan, reinvéntense y dialoguen. Lo peor que podría suceder es que enseñemos como hicimos antes. Lo mejor para los estudiantes y ustedes será la chispa de emoción que observen cuando ellos abran sus pantallas, lleguen sus preguntas y nos sentemos a evaluar el trabajo de este interminable año. Un abrazo fraterno con admiración y gratitud. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Yáñez, por tu disertación en este libro que hoy presentas. Diario de Educación se vuelve una literatura que quiero decir que Juan Carlos, como exponente de la pedagogía didáctica, pues ha sido brillante. Yo lo sigo desde cuando tuve la posibilidad de presentar el libro Aprendiendo a enseñar los caminos de la docencia, desde una perspectiva como docente. Sin embargo, este libro nos habla más allá de la didáctica, de las implicaciones que hay. No debemos soslayar el esfuerzo plasmado en cada uno de los paisajes y los capítulos. Quiero también decirte que a mí me impactó mucho el capítulo que habla hacia un siglo de las misiones culturales. Lo recomiendo muchísimo porque una parte de ser educadores es dar esperanza. Y muchas veces, la gran mayoría de las veces, la situación en México nos vuelve a que la esperanza y la nobleza de ser docente es darle alegría a otros, como lo hace este programa que sigue vigente. Quiero que la maestra Judith nos haga favor de entregarle un pequeño detalle, doctor, por tu presencia, por el acompañamiento que has tenido a esta universidad y que en su momento nos has orientado. También, quiero decirlo, ha sido catedrático de la maestría en educación, ha participado como docente y bueno, quiero de manera muy sencilla hacerte este reconocimiento que nos hace la maestra Judith, entregarle. Es un pin de la Universidad José Martí, que se los damos a todos nuestros amigos y compañeros. Muchas gracias, doctor. Gracias. Bravo. Gracias, doctor. Muchas gracias. Decirle al auditorio, a todos en general les hemos regalado, obsequiado un libro del doctor Juan Carlos, para que se lo lleven y al final pues se queden para que lo firme el doctor. Sin embargo, también decirte, doctor, que hemos entregado a cada uno de los catedráticos de esta universidad, administrativos, las compañeras de área de cocina, servicios generales, que puedan disfrutar de esta lectura. Es un imperativo la socialización de investigación, de literatura en favor de la educación, y claro que es un ejemplar
que atiende este propósito. Y quiero que sepas que se ha obsequiado a cada uno de ellos. Bien, pues para finalizar este importante evento, nos señala la presencia de la maestra Evangelina Bustamante Morales, diputada local del Poder Legislativo de Colima. Por favor, que nos haga el honor de dar un mensaje de clausura de este evento. Adelante, diputada. Muy buenas tardes. Gracias por invitarme a hacer este acto tan importante. Humildemente no me lo merezco porque ustedes han trabajado mucho, pero lo acepto porque creo que como mujer nos merecemos un papel protagónico en la historia. Y bueno, pues el doctor Juan Carlos Yáñez Velasco nos ha enseñado a través de sus libros, de sus investigaciones que ha realizado, pues nos ha servido mucho para todas las personas que nos hemos dedicado como agentes educativos en la construcción de una escuela, de un sistema educativo y sobre todo para fortalecer a todos los agentes educativos que nos encargamos, para mí en particular de nuestra primera infancia. Hemos puesto muchos años, hemos logrado tener un sistema. Inició como un proyecto y después día a día, a través de las investigaciones, de tantos días de estudio, de llevar un diario de cada alumno de los centros de desarrollo infantil. Cuando el doctor nos compartió su libro, que fue humildemente a presentarlo a nuestro centro educativo, él mismo constató que ese autor, ese diario, ese libro que él quería realizar, esa escuela que soñábamos, pues ahí estaba plasmado a través de un edificio maravilloso, de espacios amplios, ventilados y grandes, con todo el corazón, que fue iniciado hace más de 18 años. Nos da mucha tristeza cómo a 4 años no se ha cumplido una promesa, y nos duele como agentes educativos, porque todos los días nuestro personal administrativo, de dirección, maestras y maestros, han dado su vida, han dado aportaciones, no solamente el ir a trabajar, sino también su vida. Nos da mucha tristeza cómo no se valora a nivel nacional un sistema educativo como los que ha sumergido en más de 17 estados de la República. Porque se trabajan todos los días, porque se lleva un expediente de cada uno de los niños y de todo un consejo técnico dirigido por su directora, trabajo social, pedagoga, nutrióloga, enfermería y sus maestros cocurriculares. Un expediente que se llena todos los días por una educadora y un asistente y va pasando año por año para que el niño se lleve ese expediente año con año, para que no se pierda ese trabajo del que nos habla el doctor Yáñez. Y cuando salga ese niño, se lleve su expediente y la maestra no vuelva a hacer un diagnóstico, ya lleva ese diagnóstico y sepa cuál es el canal de aprendizaje de ese alumno que nosotros recibimos en la primera infancia, de 6 meses de nacido, y lo entregamos a la sociedad a los 12 años. La escuela es gratuita, por obligación, por nuestra Constitución, y aún así no se hace justicia a nivel nacional. Es una pena. Y peor aún, cuando se cierran las escuelas de tiempo completo. ¿A dónde van esos niños? ¿A dónde? A manos de quien ahora decide lo que pasa en el país, desafortunadamente. Y es triste ver cómo va bajando el nivel de porcentaje de alumnos, entre más grandes menos. ¿Cuántos somos ahora? Hace unos días me gradué de la maestría de sexualidad y género y solo nos daban el porcentaje, que somos el 1%. El doctorado, ¿cuántos?
porque tenemos que trabajar y tenemos que combinar las mujeres, todos los roles que tenemos y los hombres también. Pero es muy triste que cada vez es menos el ciudadano mexicano que logra una preparación. Pero aún así, todos este número, este porcentaje, aunque sea menos, aquí está lo que podemos aprender, lo que podemos diseñar, lo que podemos atrevernos a hacer. Gracias al doctor Juan Carlos Yáñez, que a través de este diario de educación nos comparte, poderlo compartir a más agentes educativos. Que se invierte este tiempo que el doctor ha logrado en 5 años compartirlo a la brevedad, porque es aquí, en estos diarios, donde podemos hacer la diferencia. Yo los invito como agentes educativos, a los que están aquí, al doctor Yáñez, al rector de la universidad, José Martí, mi compañero y amigo Marcos Barajos, no bajar guardia. Y todos los que nos ven allá, detrás de esa cámara, buscar este tipo de materiales, que es una inversión, son investigaciones, son datos reales, y que no consumamos la violencia, no te acostumbres a la violencia. Sé valiente, algún día haremos la transformación a través de la educación, porque es la única manera de cómo poder salvar a nuestra niñez, a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestras jóvenes, a través de una educación humanista. Sí se puede, lo hemos hecho. Hay personas que nos dicen, estás loco, estás loca. Yo prefiero estarlo, pero estar consciente y feliz de que voy a lograr una transformación real a través de la educación, a través del amor. Y es lo que hace el profesor Juan Carlos, a través del amor, a su profesión, a su compromiso social, a su investigación, y nosotros a través de estos materiales compartirlos. Es lo que podemos hacer. Para mí es un orgullo estar aquí, y reciban un saludo del senador Joel Padilla Peña, que hoy nos hemos dividido como familia y sobre todo como agentes educativos y también como políticos responsables. Le hemos dado algo de lo mucho que nos han compartido, regresarle realmente proyectos y sistemas educativos como esta universidad, como los centros de desarrollo infantil, y seguiremos haciendo esa diferencia a través de programas que muchos dicen no se puede. Claro que se puede, programas que realmente sirvan a la sociedad, y esa es nuestra misión. Por eso es que hoy agradezco estas aportaciones que el profesor Juan Carlos nos entrega, y seré una más aliada para poder llevar este libro a cada una de nuestras agentes, a nuestras maestras y el personal administrativo de los Centros de Desarrollo Infantil de Colima y de los 17 estados más de la República, porque este material es sumamente importante e interesante. Y bueno, pues siendo hoy 11 de marzo, las 7:25, pues damos por concluido este trabajo tan importante de la Universidad José Martí y de todo su personal docente administrativo, y le damos gracias al doctor Juan Carlos Yáñez y sobre todo también a la Casa de Estudios Puerta Abierta por traernos este material de gran importancia para todos y cada uno de nosotros, que compartiremos con mucho gusto y lo compartiremos con todo el mundo. Bueno, creo que soñar no cuesta nada y lo vamos a compartir. Felicidades a la Universidad José Martí.